well aware that spontaneously he lives in a lie. The glasses will make him see the truth, but this truth can be painful, can shatter many of your illusions. This is a paradox we have to accept. The extreme violence of liberation. You must be forced to be free. If you trust simply your spontaneous sense of well-being or whatever, you will never get free. What? Freedom hurts. Me encanta. Freedom hurts. Bien. Entonces, como los autores que yo he ido recolectando están todos, digamos, tratando de abarcar un campo en el que la cultura es una forma de reproducción ideológica que precede básicamente la constitución psíquica de cada uno de los sujetos. Y entonces ya no hay un escape, digamos, de la ideología, o sea, es como que nos precede, somos sujetos a la ideología. Entonces, ¿cuál es el punto cero de esto? Cualquier pensamiento, digamos, revolucionario o contrahegemónico se hace esa pregunta. ¿Dónde es el lugar más débil para quebrar esto? Por eso es una pregunta que yo me vengo haciendo y que tengo la edad de ustedes y que es lo que me ha llevado a compilar algunas cosas, ¿no? Primero que él dijo algo aquí, nosotros, el capitalismo no nos trata a nosotros con una dureza, ¿cómo se diría?, autoritaria, sino que nos hace creer que eso que nos da es lo que nosotros deseamos. Esto es porque ha logrado penetrar justamente el campo de nuestra libido, de nuestro deseo. Es a través de nuestro deseo que ha logrado conquistarnos, conquistar nuestra mente, conquistar nuestras acciones o nuestra voluntad. Entonces eso es algo muy propio de lo que algunos autores como Stuart Hall o Fred Jameson llaman el capitalismo avanzado, que ellos le dan un comienzo con el comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914. Y dice que el capitalismo avanzado opera como una forma de dominación totalizante que involucra más directamente la conciencia y la vida imaginaria de los sujetos. Ya no es sobre la producción, como sería, digamos, en términos marxistas, una producción material, industrial, sino que con lo que se merca, con lo que se hace el negocio, ahora es con los productos del deseo y de nuestra mente y de nuestra subjetividad. Después que vamos y compremos un iPhone por año porque estamos completamente enviciados con tener eso y que eso haga trabajar a la empresa que lo produce es otra cosa, pero el motor es otro. Este es un motor más libidinal, ¿no? En el capitalismo avanzado, la industria cultural crece como una instancia decisiva de interpelación ideológica hacia la subjetivación de la hegemonía burguesa. Es como que nosotros hemos logrado incorporar ese pensamiento burgués a partir de esta nueva manera de penetración ideológica que nos precede como sujetos. Yo les voy dejando allí estos autores que ustedes conocen o pueden explorar. Y al final hay una lista bibliográfica. Esto, que la existencia y la efectividad de la ideología es anterior a los individuos, a los que convierte en sujetos, y no puede ser resistida por ellos. Esto es lo que dice Louis Althusser en 1970. Porque la ideología es la relación imaginaria de los individuos con sus condiciones de existencia. Y Paul de Man, en sus escritos, que después los van a ver publicados como más tarde, pero estos son, yo les pongo los escritos cuando la gente escribió las cosas. Después, si
Si lo ven publicado en el 2005, ustedes saben que está producido antes. Al decir que la ideología es una propiedad del lenguaje, de sus aspectos tropológicos y figurativos, es la interpretación de la referencia como si fuese el fenómeno. Es muy importante pensar que la ideología está en el lenguaje. Y cada vez que nosotros aprendemos un lenguaje, aprendemos a dominarlo, a comunicarnos a través de ese lenguaje, ya hemos sido sujetos a la ideología. De allí que hay muchas cuestiones de lo tropológico, de lo figurativo en el lenguaje, que si uno hace un poquito así, empieza a descubrir comportamientos o tendencias o cuestiones propias que uno mismo está haciendo y diciendo que está contribuyendo a reproducir la ideología. Un ejemplo básico que lo han sacado a la luz, digamos, los movimientos de las diferencias y de las identidades, ¿cómo le dicen? Disímiles de la diferencia, digamos, es discutir el uso del género, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, en inglés no lo tienen. Lo tenemos en las lenguas que son romances. Pero discutir, por ejemplo, que ya no digamos alumnos, que digamos alumnes, y haberlo instaurado, haberlo visibilizado, haberlo puesto en cuestión, y fíjense la resistencia que genera. ¿Sí? Siempre vamos a tener esta discusión en la mesa de Navidad, ¿cierto? Y más allá de que algunos ya no lo podamos incorporar por una cuestión de vejez, como en mi caso, yo soy muy consciente de lo que se está produciendo cuando sacamos a la luz nada más que el artículo o el final de una palabra, ¿no? Porque estamos sacando a la luz toda una construcción ideológica, patriarcal, del capitalismo, etc. Que lo estamos poniendo en práctica, en la vida cotidiana, lo estamos llevando al acto. ¿Sí? Eso es lo que lo hacemos diariamente de una manera inconsciente, subliminal, mecánica, al reproducir la ideología a través del lenguaje. Ahí está lo tropológico y lo figurativo. Entonces, para el Tusser, el lenguaje ya no es superestructura. No es una cosa, digamos, refleja de un estado de cosas material, sino que es el campo de batalla simbólico, pero no menos material, de la propia lucha de clases. Entonces, Brunel dice, el combate es político porque implica un cuestionamiento de los vínculos del sujeto con la polis, es decir, con su lengua y con su cultura. Nos ponemos en crisis directamente con la misma cultura y la misma lengua a la que pertenecemos. Si hacemos este tipo de análisis sobre el lenguaje. ¿Sí? Lo que yo voy a tratar de llevarlos es a decir que el lenguaje no es solamente lo verbal, a pesar de que hayan comenzado, ahora viene un estudiecito sobre Bakhtin, pero a pesar de que haya comenzado como un lenguaje verbal, es del lenguaje como propiedad de comunicación lo que vamos a discutir, porque así es como también es del lenguaje audiovisual. ¿Sí? Vamos. Voy a leer mucho ahora. El proyecto de Mikhail Bakhtin, entre la década del 30 y los 70, que fuera la elaboración de una semiótica basada en el marxismo, que culminaría en un replanteo del estudio de la cultura, que integra lo filosófico, lo estético y lo ideológico. En la teoría bakhtiana, el texto literario se inscribe como una forma especial de enunciado en lo histórico-social, estableciendo un diálogo histórico puntual con el lector y un diálogo poético virtual con las demás obras literarias. Recordemos que las teorías de Bakhtin son las que dan comienzo a lo que entendemos por intertextualidad, ¿no?
El lenguaje en la obra literaria, a diferencia de como opera en otros sistemas como en los que la finalidad es exterior a la expresión verbal, en sí mismo es una evaluación ideológica. ¿Me siguen? Para Bakhtin el lenguaje no es un medio para transmitir la ideología, sino que el lenguaje es ideología. La literatura, por lo tanto, está ineludiblemente cargada de valoración ideológica, de valoración social. Es necesario aclarar que en el sentido con que Bakhtin utiliza la palabra ideología, la ideología es aquí una valoración social y significa una atmósfera de valores dentro de la cual se concreta un acto denunciado. El concepto de valoración social impregna para Bakhtin el hecho literario. ¿Pero qué significa en un término social? Desde la poética sociológica, porque los que tienen ya más estudios de lingüística saben o estudiaron que bueno, están los formalistas rusos que insisten en un estudio críptico de la literatura, digamos hacia adentro, cerrado de sus capilaridades sociales, sus formas de producción, sus contextos de producción, sus contextos de lectura. Lo que Bakhtin dice es, nunca va a poder eso ser certero porque la literatura opera con el lenguaje, y el lenguaje es histórico, y es político, y es ideológico. Entonces para él necesita estar abierto a eso. Y ahí es donde dice, esta obra conversa con esta. Y eso es muy importante porque, bueno, el lector cinematográfico o audiovisual, cada vez más vivimos de esa intertextualidad. El meme es la apoteosis de eso. O sea, si no entendiéramos un lenguaje desde su capilaridad intertextual, ningún meme nos daría risa. No hay que explicar el meme. Porque ya tenemos una cultura de entender los textos en su capacidad intertextual, ideológicamente intertextual también. Bueno, entonces, para Bakhtin, él trata de arrimarse a otra forma, que no es el formalismo, si bien él utiliza muchas categorías del formalismo, él le llama la poética sociológica. La función poética del lenguaje tiene un componente básico, que es el enunciado. O sea, no se está diciendo a la nada, como piensan los formalistas. Está enunciado para alguien en un contexto particular. Y entonces, la forma, que es la representación, y ahí entran los géneros, sus estructuras, es ideológica. Y por tanto, carga un contenido histórico. Se pone en contacto con lo real y con los valores. Es un cachito denso esto, pero si no lo establecemos acá, no leemos las cosas como quiero que las vayamos leyendo. Entonces, ¿para qué yo les digo que la forma es ideología? Y lo estoy tomando a Bakhtin aquí, que él puramente habló de los géneros y de cómo los géneros transmitían una ideología per se, digamos. Él se focalizó en la comedia, en la farsa, en lo carnavalesco y en la polifonía. Pero lo más importante es que él estaba diciendo que la forma y el contenido no están separados. Están unidos por la ideología. La ideología los traspasa. Volvemos a esta utilización, digamos, social del lenguaje para construir hegemonía. La perpetuidad del poder político-económico se garantiza a través del Estado, dijo Gramsci, como un aparato de reproducción hegemónica de las clases dominantes. Sí, habíamos dicho antes que era una forma de lucha de clases, el lenguaje, ¿sí? Y veamos ahora, si lo miramos desde un lugar gramsciano y lo recopilamos como lo recopiló Althusser,
que está siempre el lenguaje. En los aparatos de reproducción ideológica del Estado está siempre el lenguaje. Es lo que los constituye. Muy al hueso en la hermenéutica religiosa, pero en los mandatos sociales de la escuela, en los mandatos, en los himnos, en los mandatos de la mesa familiar. O sea, cada una de estas instituciones de reproducción ideológica del Estado, que al final el Estado es una organización del poder para controlar a los sujetos, está siempre traspasado por el lenguaje. Nuestros valores, deseos, preferencias no son inculcados desde las prácticas ideológicas que constituyen la subjetividad individual. Estas prácticas se operan a través de una serie de instituciones que son los aparatos ideológicos del Estado. ¿Distintos de qué otros? Los que estudiaron Gramsci. De los aparatos represivos del Estado. Yo puedo venir y decirle a ella, no uses lentes, con un palo en la cabeza o metiéndola presa, picaneándola. Lo puedo hacer asustándola con quitarle a todos sus seres queridos alrededor. Esos serían los aparatos de reproducción ideológica, pero desde la reproducción ideológica, desde la crisis, digamos, de la represión. ¿Sí? Y están los aparatos ideológicos de reproducción. Que a lo mejor vengo y le pongo otra chica al lado sin lentes y le digo, mira, qué linda que está ella, ¿no? Que no tiene lentes. Y le hago la cabeza y bueno. Entonces, son otras formas de reproducir la ideología. Desde la represión, los aparatos represivos del Estado, que los conocemos, la policía, el sistema militar, el sistema judicial, son los aparatos represivos, y están los aparatos ideológicos de reproducción. Entonces, aquí para enumerar el sistema de la moral, que lo podemos ver en la educación, en la comunicación, en la religión, en la misma familia. Nuestra interacción como sujetos a la ideología, es decir, nuestras prácticas culturales, conductas, tomas de decisiones, leyes y regulaciones, genera una idea de verdad epistemológica que justifica que dichas normas sociales se repitan a través de los mencionados aparatos de represión ideológica, logrando la formación de nuevos sujetos socializados. O sea, como ya hemos sido instruidos dentro de una forma ideológica, después cualquier cosa que se salga de eso justifica que aparezcan los aparatos de reproducción de represión. Porque ya hemos instituido lo bueno, lo malo, lo que está bien, lo que está mal, a partir de otras. Chicos, no les hemos preguntado si ustedes están de acuerdo con ser filmados. ¿Sí? Veo algunas caritas ahí sospechosas. Si no, me avisan y lo borramos a esto. Entonces, así vamos perpetuando el sistema de poder, ¿verdad? Bien. Entonces, es una cuestión de lenguaje desde donde se edifica la ilusión de lo real. Es una cuestión de lenguaje. ¿De qué fotograma es eso? Bueno, la supremacía de la cultura en el ejercicio de la hegemonía. La ideología como una red discursiva que se introyecta en la psique del individuo generando subjetividades adeptas y reproductoras del poder. Es una forma de la micropolítica del poder. ¿Sí? Esto viene de Foucault y también lo dice Nuer. Esta micropolítica entra en la vida subjetiva desde el campo cultural movilizando la esfera emocional. Y ahí es donde somos completamente susceptibles. ¿Y eso la publicidad lo sabe o no? Desde el campo cultural movilizando la esfera de lo emocional, instintiva, perceptual y de creencia de los sujetos. Aunque sucede constantemente de un modo analítico, se puede pensar, y esto es como yo los invito a pensar, que toda esta forma en que un acto estético que tiene un lenguaje, que genera un enunciado,
que dice algo en un contexto hacia alguien, todo eso sucede sincrónicamente. Pero ¿cómo lo estudiamos? ¿Cómo lo deconstruimos para analizarlo? Yo los invito a que lo hagamos a partir de mi autor favorito, que ha expresado que a toda esta generación de sentido, a todo este momento performático del lenguaje, lo ha llamado el acto simbólico de narrativización de un discurso ideológico en el inconsciente político. Toda esta cosa como transitiva que lo ponen ahí, a nosotros nos sucede de una manera a la piel, a los genitales, a la memoria. O sea, no tenemos tiempo de saber cómo es que ya está en nuestro inconsciente esta necesidad de comprarnos el iPhone. No tenemos esa capacidad. Pero para poder estudiar y saber en qué lugares apareció el lenguaje, y más precisamente después vamos a ver el lenguaje audiovisual ahí, tenemos que entender que están estos, digamos, escalas, postas, ¿no? Está un acto simbólico, que es esta invitación, supongamos, ¿qué? Esta invitación a comprar algo, por ejemplo, que es la mayor cantidad de las veces, o a votar a alguien. Esta invitación aquí, después esa invitación subyace lo que llamamos el texto ideológico, la textualización ideológica, que si yo me parara, eso fuera una botella de Coca-Cola y yo me parara, acá les dijera, compre esta botella de gaseosa que tiene exceso de calorías y exceso de azúcares y un composito bastante confuso que también usamos para limpiar el baño, cómprelo porque lo va a hacer feliz, ustedes no me van a comprar esto. Pero si yo utilizo estrategias estéticas que van a ir directamente a su emocionalidad infantil, qué sé yo, cuántas cosas les va a disparar un aviso de Coca-Cola, es posible que ni siquiera salgan corriendo a comprarla, pero mañana cuando tengan Coca-Cola y Pepe Honguito y Pepsi, digan Coca-Cola. Es más, ¿quién ha visto pasar el camión de la Pepsi? Qué sé yo, que así se atropella una bici y digan, uy, el camión de Coca-Cola ese. Es como que ya está muy profundamente arraigado. Pero vamos a tratar de construir esas postas por las que pasa, digamos, esa